extendemos una invitación a la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, sede de la Nueva Jerusalén, ubicada en San Antonio, vía Garrochal, en el cual se están realizando los kidús en hora de la mañana, en horario de 9 a 11 y en la hora de la tarde de 3 a 5 de la tarde. Un cordial saludo para todos aquellos que nos quieran acompañar y edificar y conocer de nuestro amado eterno. De igual forma, se están realizando escuelas para los niños y jóvenes con el fin de restaurar esta relación con nuestro Abacados, nuestro amado Padre, el cual se está perdiendo. Y la misión y el propósito de nosotros es que conozcan la verdadera restauración que viene en nuestro Abacados. הלב דורש ומבקש על מה שיש לומר תודה, תודה, תודה לך השם. כל הנשמה תהללך, היא מחכה רק לשיר תודה. פותח את ידיך ומשפיע לכל חי, בהרי כויסי לוחם רוחו על פליטה. Te invitamos también a unos tiempos muy especiales aquí dentro de la comunidad, en donde la comunidad, ¿qué hace? Restaura hogares, restaura a los niños, restaura corazones y lleva una hermosa palabra directo al corazón. תודה, תודה לך השם, כל הנשמה תהללך. Bueno, Shabbat Shalom para todos aquellos que se conectan a nuestro canal de YouTube, la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones. Lo hacemos para que cada día sean más familias, más jóvenes, cada día sean restaurándose en su alma y en su corazón. Bueno, ha sido un tiempo muy especial porque hemos venido caminando hacia las fiestas de otoño. Ya hemos hablado de Yom Teruah y hoy vamos a hablar sobre la fiesta de Yom Kippur. Es algo muy bonito porque sabemos que el Padre, cuando nos acercamos a cada fiesta, el Padre nos está enseñando que debemos estar más a su presencia, que debemos cada día traer más libertad a mi vida, que debemos traer cada día más restauración. Y a medida que nosotros nos comprometemos con el Padre, va a traer libertad a tu vida y a tu generación. Pero si tú te determinas, todo esto viene con determinación y si tienes un corazón sincero y un corazón dispuesto para recibir las ordenanzas. Porque cuando nos colocan algo que toca hacerlo, pues déjame decirte, querido hermano, que estás perdiendo el tiempo. Pero cuando tú lo haces con todo el corazón, cuando no es una carga, sino es un deleite ir a cada fiesta, y cada fiesta es algo muy especial que nos enseña y algo muy profético y nos enseña algo muy al alma, ¿sí? Que nos llena totalmente. Es como cuando nosotros cogemos energía cada Shabbat, que anhelamos que llegue cada Shabbat, cada 8 días, para rejuvenecernos, ¿cierto? Así mismo son las fiestas. Así mismo cada día el Padre nos lleva de cada fiesta en bendición, donde nos habla algo específico a nuestra vida y a nuestra alma. Entonces dirá que está al lado tuyo, ¿estás preparado para este día especial con nuestro Abba? ¿Estás preparado? Porque quiero contarles que la fiesta de Yom Kippur comienza en el amanecer del 9º día del mes de Tisrei y continúa hasta el anochecer del día siguiente. También es conocido como el día de la expiación de los pecados. Hemos aprendido que Yom significa día, ¿cierto? Como lo aprendíamos hace 8 días. Pero en esta vez no vamos a hablar de Torah, sino Yom Kippur. Y Yom Kippur significa expiación. Expiación significa. Ya que en este día es para purificar el santuario. ¿Y quién es el santuario? Nosotros somos el templo, nosotros somos el santuario. ¿Qué hacía anterior nuestros antepasados? Había que un tabernáculo, un mishkan había. Pero hoy en día el tabernáculo somos nosotros, el santuario nosotros. O sea que, ¿qué tenemos que purificar? ¿Las 4 paredes o nosotros?
nosotros somos los que tenemos que purificar y traer esa santificación a nuestra vida y a nuestra alma. O sea que debemos siempre estar, ¿qué? Apartados. Pero el Padre designó un solo día, que es Yom Kippur. ¿Cómo así, José? O sea que los otros 364 no nos santificamos. Claro que sí, tenemos que santificarnos, pero de esos 365 días hay un día especial, donde debemos santificarnos 24 horas, apartados para el Eterno. El Padre nos da 365 días, ¿cierto? Para hacer muchas cosas en nuestro trabajo, muchas cosas en lograr hacer, y en eso nos da unas hermosas fiestas. O sea que 6 días trabajarán, más el 7º día descansará y reposaremos. Aquí también nos lleva a ese Shabbat, donde llevamos a ese descanso, pero más que ese descanso, un día de purificación, un día de santificación. ¿Pero a quiénes? A todos aquellos que son pueblo de Israel. O sea, la pregunta, ¿todos se pueden santificar ese día? ¿Todos se pueden ir como si nada a esa fiesta? No. Algunas fiestas se pueden llevar almitas nuevas. Aquellos que quieren conocer del Eterno, algunas fiestas son permitidas, pero en esta no puede entrar cualquiera. Porque en esta uno tiene que tener entendimiento de lo que uno va a hacer. Es una fiesta muy especial. Es una fiesta donde nuestra alma un poco más se acerca al Eterno. Un poco más de lo normal. Porque es como cuando uno pasa y lo ingresan a una resonancia. Y ahí te escanean todo lo que tú tienes, todo, te hacen un estudio completo de lo que tú tienes en cada órgano, específicamente te dicen qué tienes o qué va a suceder en tu cuerpo, cómo se está deteriorando algún cuerpo. Asimismo, ese día el Padre nos va a escanear, dile, hasta lo más profundo del corazón. O sea, vamos a entrar en ese momento cuando cae el día 9, comenzamos a escanearnos y comenzamos al Padre a entrar en esa plenitud de decir cómo está mi vida y de cómo yo estoy andando con el Eterno. O sea que puede entrar cualquiera a esa fiesta. No cualquiera puede entrar, porque si nosotros estamos en pecado y entramos en esa fiesta, puede caer hasta muerte espiritual, ¿sí? Porque el oro está purificado hasta muy altas temperaturas, y eso hoy lo vamos a aprender. Entonces vamos a ir a Levítico 23, donde nos habla específicamente de todas las fiestas del Eterno, de todas las tierras solemnes del Padre. Pero hoy nos vamos a centrar en el versículo 32. Entonces dice la palabra: será para ustedes un Shabbat de descanso completo, y se negarán a sí mismos. Descansarán en un Shabbat desde el anochecer del 9º día del mes hasta la siguiente anochecer. Entonces, hablamos de expiación, una palabra que nos lleva a decir qué significa. Yom Kippur, Yom día, Kippur, expiación. La palabra expiación en el hebreo es Kippur, pero tiene una raíz derivada que es kafar, que significa cubrir, expiar, aplacar o cancelar, anular, apaciguar, aplacar, corregir, evitar, hacer expiación, expiar, limpio, pacto, perdonar, propicio, purificación, reconciliación, reconciliar y satisfacción. Entonces, este término nos muestra una idea fundamental de lo que significa expiación. Entonces, ¿qué pasa ese día? Es el día donde tenemos que colocarnos a cuentas con el Eterno. O sea, desde el anochecer hasta el otro anochecer. O sea, es un día especial. Fundamental, donde se restablece la armonía de una relación, de modo que cuando hubo una separación, o sea, una división, esta puede ser eliminada por el proceso de cubrir el problema y así producir una reconciliación. ¿Qué va a pasar ese día? Si tú de pronto venías
desanimado, si tú venías decayendo espiritualmente con conocimiento, o sea que este día, si usted tiene el corazón, tiene la decisión de cambio, de ya no ser un burlador con el Eterno y le da el privilegio de estar ese día, es tiempo que usted se coloque a cuentas. Es el día donde el Padre te da por misericordia, si te deja estar en ese lugar, de estar a cuentas. Y estos son para los que son pueblo de Israel. Ojo, tienen que tener, ya ser llenos del Rúa, llenos de ya tener conocimiento y entendimiento, y ya tenían que estar dentro del pueblo de Israel. Ahora, cuando ha habido un problema, una circunstancia, una división, algo aconteció eso. Pero como no somos perfectos, somos imperfectos, el Padre nos da ese día para eso. Un día de reconciliación, un día donde el Padre te va a hablar a tu corazón de lo que tú tienes que cambiar, a qué tienes que morir específicamente, a qué debes dejar que le está quitando el primer lugar a Yahweh. La palabra kafar está compuesta por 3 letras hebreas que son la letra kaf. Tiene varios significados, los cuales son mano abierta, doblar, abrir, poder realizar el potencial de subyugar y desplegar la palma de la planta del pie y suplir autoanalizarse en las nubes. O sea, que ver que si yo no puedo hacer las cosas bajo mis fuerzas, sino con el Eterno. Eso es como un ejemplo que yo decido cambiar bajo mi conocimiento, pero no bajo mi conocimiento, sino no con la ayuda de Yahweh. Muchas veces lo hacemos bajo lo que yo pienso, pero no con la ayuda del Eterno. Entonces, tiene varios significados: mano abierta y doblar, abrir. Poder realizar el potencial de yo subyugar, o sea, dejar ese yugo, morir, doblegar, o sea, que yo tengo que no hacerlo por mis propias fuerzas. Porque muchas veces yo voy a cambiar, pero bajo mi conocimiento, bajo mis experiencias, bajo mis fuerzas humanas, nunca lo vamos a poder hacer. Y eso llega a un punto de que nos volvemos, ¿qué? Orgullosos y autosuficientes. Entonces, esta letra nos enseña es que debemos doblegarnos delante del Eterno. Debemos doblegar y dejar ese yugo, subyugarnos. Y ahí a cada momento que estemos reflexionando y haciendo esta hermosa enseñanza, pídale al Eterno qué es lo que tiene que colocarse a cuentas. Porque si estamos en alerta, ¿cierto? Que puede venir en Yom Teruah, pero el Padre nos da su infinita misericordia aún de pasar Yom Teruah y seguir y decir: Padre, quiero santificarme en totalidad, subyugarme, ¿sí? Entonces, la primera letra es Kafá. La segunda letra que encontramos es Pei, el cual su significado es boca, abertura, soplar, hablar, comunicación de la Torá, Lashon Akaz, espada, borde, orilla y desparramar. Entonces, esta letra, significados. O sea, debemos hablar y declarar con nuestra propia boca, tener la humildad de hablar. O sea, si yo reconozco que yo estoy fallando, o sea, ya es tiempo. O sea, es como cuando uno se sacia, cuando tú comes una sola cosa durante toda la semana y ya no quieres saber de que te saciaste. Entonces, así mismo es el pecado. Llega un momento que te sacias de tanto pecar y dices: ya no quiero pecar más. O sea, si ya llegó ese momento, estás listo de decir: Padre, esta es mi debilidad, esto es lo que está pasando en mi vida y reconozco. O sea, tiene que salir de tu boca y reconocer con tus mismos labios. Pero si tú no lo haces, pues no va a pasar absolutamente nada. Y sigue como nada en la vida. Otra letra que sigue, la letra Resh, que significa cabeza, primer, superior, cimiento, comienzo, principio, hombre pobre, cima y soplo. Con esto quiere decir
que las anteriores letras y sus definiciones nos enseñan que kafar no es solo cubrir, sino un acto de humildad delante de la presencia del Eterno, donde mi boca clama por misericordia y perdón de pecados, con actitud de humildad y necesidad plena de Yahweh, sabiendo que solo así alcanzaremos el perdón del Eterno. O sea que el Padre no pasa por inocente al culpable, porque el Padre nos está llevando en este tiempo a arrepentirnos. No sabemos en qué momento nos puede, como le hablaba la sierva, no sabemos en qué momento nos puede sonar el shofar a nosotros. Y si no nos arrepentimos, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede suceder? Condenación. Pero por misericordia el Padre nos dio un día donde podemos estar a cuentas, donde un día tú te vas a sentar con el Dios Altísimo y decir, Padre, he fallado en esto. Si el Padre ve un corazón realmente humilde, realmente humillado en la presencia, no se le olvide como cuando David pecó, se humillaba hasta lo más en su presencia, decía, me veo como un gusano, ¿cierto? Humillado delante de su presencia. Así mismo nosotros debemos hacer para que nuestro corazón esté humillado delante del Eterno. Sigamos leyendo, volvamos a Levítico 23 y vamos a centrarnos en Levítico 23, versículo número 26 y 27. Dice, Yahweh dijo a Moshe, el 10º día de este 7º mes es Yom Kippur y tendrá convocación santa, o sea, Kadosh, y se negarán a sí mismo y tendrán una ofrenda hecha por fuego a Yahweh. O sea que aquí entramos a otro punto donde el Padre nos da el día específico, un día santo, un día donde vamos a ver nuestras culpas, nuestros pecados, un día donde vamos a colocarnos cuentas al Padre, pero un día donde el Padre nos va a pasar por el fuego. Al Padre no podemos engañarlo, al Padre no podemos mentir. Podemos engañar a muchos humanos, más a Yahweh que todo lo ve. Cuando el Padre dice que nos va a pasar como ofrenda hecha por fuego a Yahweh, o sea, ¿qué son los materiales que más soportan el fuego? El oro. Pero cuando es una hojarasca, se desvanece muy rápido. Ahora meditemos, o somos hojarasca o somos oro puro y refinado, que es lo que el Padre anhela. Entonces, un fuego purificador que limpia, que quema todo lo que no le agrada al Eterno, es un día donde mi alma se purifica. O sea, ese día tu alma se va a purificar mucho más de lo que tú te has santificado durante todo este tiempo. O sea, es un día especial, un día donde tú tienes la oportunidad de santificarte, de romper iniquidades, de romper maldiciones generacionales. Un día donde tú dices, Padre, te entrego todo lo que yo soy por amor a ti. Entonces, y es ahí donde yo reitero mucho esto, donde el Padre nos identifica en lo que hay que cambiar y morir. De pronto dicen, no, pues para la gloria del Eterno yo estoy muy bien. Para la gloria del Eterno y maravillosamente he venido caminando muy bien y hemos permanecido. Pero algo que, aunque pasen más los años, debemos ser mucho más humildes en conocer la palabra. Tenemos el privilegio de que ya tenemos la palabra hace 18, 19, 15 años, cuando el Padre conquistó nuestro corazón y tuvimos la necesidad de permanecer con Él. Pero tu humildad siempre debe permanecer, porque si por pasar de los años el corazón se orgullece, puede estar en peligro, que es una línea muy delgada, donde el corazón se puede enorgullecer y decir, yo estoy bien, yo ando muy bien y no pasa absolutamente nada. Entonces, el Padre nos está enseñando humildad en esta hermosa fiesta. Y quiero contarles que la palabra fuego está compuesta por 2 letras nomás, que es Aleph y Shin. Aleph significa líder, fuerza, güey, uno. Es la unidad
de la sabiduría, de humildad y de pureza. O sea que cuando nosotros estamos pasando por el fuego y el fuego nos está santificando, hay humildad y hay pureza en nuestra vida. Si hay pureza y hay humildad, el Padre te va a mostrar que tienes que seguir muriendo, y el desierto y el proceso que venga para nuestra vida, porque en medio del desierto y el proceso donde nosotros aprendemos, va a ser rápido. O sea, es humildad. Porque si nosotros tenemos una puerta abierta, o sea, donde está entrando algo que no le agrada al Eterno, es mejor cerrarla con humildad para que el Padre la ponga y la purifique. Shin significa cambio, revelación divina, dientes moleros, fuego purificador, que desintegra todo lo que no sirve y al mismo tiempo purifica y refina todo lo que permanece. O sea que eso quiere decir que cuando el Padre nos está llevando ese día, estamos en el fuego porque muestras lo que hay en el corazón ese día. O sea, ese día te va a sacar, si tú tienes el corazón dispuesto, querido siervo, querida sierva, ese día te va a sacar muchas cosas que lo que no te deja avanzar como siervo en el servicio del Padre, ese día el Padre te va a santificar. ¿Para qué? Para que cada día camines más firme con el Eterno y permanezcas. Esa es la idea, por eso nosotros estamos acá, ¿cierto? Por eso nosotros permanecemos todos los días de Shabbat acá. ¿Por qué? Para llegar a una purificación plena, y ese día cuando el Padre vuelva por su pueblo, llegue y nos transforme para que seamos eternamente con Él. Eso es lo que el Padre quiere. Vayamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Y mira lo que dice esta hermosa palabra. Dice, hasta el oro que es probado por el fuego para comprobar su pureza. O sea, ¿qué es lo que va a hacer el Padre ese día de Yom Kippur? Ese día el Padre te va a pasar por el fuego para santificarte y para quemar todo lo que no sirve y lo que está dejando en tu alma no avanzar, para traer una libertad. O sea, ese día es especial. O sea, es especial delante de la presencia del Padre. Dice, el propósito de estas pruebas es para que la autenticidad de la confianza de ustedes, que por mucho es más preciada que el perecedero del oro, sea juzgada y digna de alabanza, gloria y honor cuando sea revelado Yeshua HaMashiach. O sea, es un día especial, amados, un día donde mi alma se acerca un poco más al Eterno y donde el Padre nos va a dar y nos va a identificar lo que tenemos que cambiar. O sea, es tan bello y tan misericordioso el Padre que nos muestra para nosotros poder habitar con Él. O sea, es tanta la misericordia, mis amados. Y más en este tiempo. Ahorita quiero contarles que aún los sacerdotes, para poder entrar a ese lugar del Mishkan, que estamos hablando de nuestros antepasados, con el Mishkan, ellos tenían que prepararse, el pueblo de Israel de ese entonces, el pueblo de Israel tenía que prepararse durante un año. Un año. Y nosotros, todos los días estamos a la puerta para santificar nuestra vida. Pero así Yom Kippur es donde, lo que digo, es como una resonancia, ir a lo más profundo de su corazón para poder traer libertad. Ya que esta fiesta es para reconciliarnos con nuestro Elohim Yahweh, también esta fiesta se da gracias a Yeshua por tan grande salvación. Así que debemos entender cuál es el ayuno grato para Yahweh. Y en esta fiesta se hace un ayuno de 24 horas, que es negarse y sujetar nuestra carne. ¿Qué pasa? Que el Padre nos está llevando a morir tanto espiritual y tanto físico. ¿Sí? Menguar. En el momento que estamos en el día noveno, en el atardecer, en ese momento entramos en un ayuno con el Eterno. Pero es un ayuno con entendimiento, no es aguantar hambre. No es que me voy a abstener de alimentos, sino es hacerlo con entendimiento. Cuando yo entro en ese tiempo de ayuno, es de ayuno de santificar mi alma, tanto alma y tanto cuerpo y tanto espíritu, para que el Padre haga de mí algo ese día especial. Quiero centrarme en ese punto del ayuno. Vamos a ir a Isaías,
58, porque la palabra dice que debemos abstenernos 24, pero ¿qué es el ayuno? ¿Cómo se hace el ayuno? ¿Qué debemos hacerlo? Porque muchas veces llegamos, no, pues abstenernos de alimento y ya, y no es comer. No, es que hay que hacerlo. Porque el Padre nos enseña que debemos abstenernos de la carne. O sea, que nosotros debemos dominar la carne y que la carne no me domine a mí con los impulsos del hombre, ¿cierto? Sino que nosotros tengamos dominio propio. Isaías 58, versículos 6 al 8. Yo no he escogido tal ayuno, dice Yahweh. Libera toda carga de iniquidad. Desata las conyundas del yugo. Deja ir libres a los oprimidos. Cancela toda cuenta injusta. Parte tu pan para el hambriento. Toma a los pobres sin hogar y llévalos a tu casa. Viste al desnudo cuando lo veas. Cumple tus obligaciones para que con tu propia cera, entonces tu luz brotará como en la mañana. Tu salud brotará con rapidez. Tu justicia irá delante de ti y la gloria de Yahweh te seguirá. Así que Yom Kippur es para el perdón de Israel. Así que si todos aquellos que son llamados Goyim, que significa gentiles, o sea, que están esparcidos por toda la tierra, ¿cierto? Que no conocen, pero que van a conocer, ese día ellos pueden volver. O sea, que el ayuno que vamos a hacer nosotros ese día, primero, es por nosotros, para que ese día tengamos una reconciliación con el Eterno, con el Abba Kadosh. Pero el ayuno no queda solamente de que voy a abstenerme, sino ver la compasión de otros, ver la necesidad de otros, de tener yo compasión por los demás y poder yo ayudar. Pero si te nace de corazón hacerlo, es mejor dar que recibir muchas veces. Entonces el Padre nos enseña aún por la compasión por aquellos hablando en la palabra, que tienen sed de la palabra del Eterno. Porque yo le puedo dar una casa, yo le puedo dar un abrigo, yo le puedo dar, pero qué más bonito es uno dar de lo que el Padre nos ha dado a nosotros. Y dar la compasión para que ellos también lleguen y se arrepientan, como el Padre está haciendo en esa vida de cada uno de nosotros. Pero si yo realmente no estoy a cuentas con el Padre, si realmente yo no he recibido perdón del Eterno, ¿yo cómo voy a dar a otras personas? ¿Yo cómo voy a impartir algo que yo no tengo? Entonces, por eso ese día es tan especial, porque el Padre nos está llevando a morir cada día a menguar. Entonces, aquí hacemos una analogía de abstenernos de alimentos, de tener dominio de alimentos, pero asimismo también tener dominio de abstenernos de pecar, de no hacer lo que no le gusta al Padre. Todo lo que son las obras de la carne, odio, división, rencilla, ¿cierto? Todo eso, lo que no le agrada al Padre, es abstenernos. Si te hace pecar algo en una pantalla por el lado de la pornografía, no lo vean, decisión de cambio. Es morir y ya. ¿Qué yo tengo que pedir perdón y dejar el resentimiento y el odio para yo poder libertad? El Padre ya te lo mostró, ahora tienes que accionarlo para tu vida. Es llegar al punto de hacerlo, porque yo puedo abstenernos de mí, yo puedo abstenerme de alimentos, pero no hay un cambio en mi vida. Pues hermano, déjame decirte, estás aguantando hambre, no estás haciendo nada más. Vas a aguantar hambre 24 horas y no vas a hacer nada más. Pero si tú estás en un ayuno del Espíritu pidiéndole un cambio, tenlo por seguro que si tú tienes odio hacia alguien, tienes división hacia alguien, cuando tú salgas de ese Yom Kippur, tú te vas a colocar a cuentas con el Eterno. Es ir a reconciliarme juntamente con el prójimo y juntamente con el Eterno. Entonces, eso es un ayuno, es decisión de cambio, es una decisión de hacer las cosas diferente, con un espíritu diferente.
Pero si yo voy, celebro la fiesta, pero yo sigo pecando, juicio va a caer sobre nuestra vida. Entonces no va a pasar absolutamente nada en Yom Kippur. Celebramos y ya. Y va a traer juicio para nuestra vida. Entonces, el Padre quiere que cada día entendamos lo importante de esta fiesta. Dice, si nosotros amamos al Eterno, si nosotros volvemos como pueblo de Israel a obedecer tu Torah y tienes el corazón, mi hermano, no va a ser difícil cambiar. Porque tienes un corazón sincero. El Padre te muestra lo que vas a hacer y asimismo tú obedeces. Dice el Eterno, en esta fiesta todo el que venga arrepentido verdaderamente será perdonado. O sea, si tienes algo que por muchos años llevabas como yugo, va a ser el tiempo donde el Padre te va a traer libertad a tu vida. Eso es como cuando su merced llevaba un bulto durante mucho tiempo. ¿Sí? Llevaba un bulto ahí, ya estaba andando jibao, ya estaba mejor dicho que nada más. Es decir, ya me cansé, quiero dejar esto. Y ahí es donde yo, con mi boca, no se les olvide, con mi boca, yo pronuncio con un corazón y declaro, digo, yo quiero mi libertad. Pero todo esto inicia cuando tú lo hagas. Y si no, pues no va a pasar nada. No va a pasar nada. Siempre tiene que haber la decisión. Vamos a ir a Efesios. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 12. Dice, en aquel tiempo no tenían al Mashiach y estaban apartados de la vida nacional de Israel, o sea, eran extranjeros, a los pactos que personificaban la promesa de Yahweh, y estaban en este mundo sin esperanza y sin Elohim. Y debemos recordar que antes nuestro sumo Jodés, nuestro sumo Cohen, nuestro sacerdote, ¿cierto? Sumo sacerdote, una vez al año entraban al lugar santísimo y rociaban el arca con la sangre del macho cabrío para ungir. Y esto era para el perdón de los pecados del pueblo de Israel. O sea, Pablo nos está enseñando acá, nuestro hermano Pablo nos está enseñando que una vez en el año tenían que presentarse delante del Eterno para hacer un sacrificio. Y entonces el sacerdote le decía, tráeme 2 chivos. Uno, donde colocaban la mano en la cabeza y decían que le daban toda la maldad, todas las iniquidades y todo a él y se lo transmitían al animal. ¿Y qué hacían? Escogían a un hombre. Escogían a un hombre. ¿Para qué? Para que lo llevara y lo soltara en el desierto. Y el otro lo hacían como holocausto. Entonces, vamos a afirmar lo que estoy hablando y vamos a ir a Levítico 16, capítulo 16, del versículo, leámoslo desde el versículo 29 hasta el versículo 34. Y aquí nos da y nos otra vez nos recuerda de la ordenanza de Yom Kippur. Será una regulación permanente para ustedes que es el 10º día del 7º mes. Ustedes se negarán a sí mismos. ¿Cómo nos vamos a negar? En ayuno. En ayuno. O sea, nos vamos a apartar ese día. Cuando dice negarán es entrar en ayuno. Y no hagan ningún tipo de trabajo. Ambos, los ciudadanos y los extranjeros viviendo con ustedes, porque en este día, expiación, que ya sabemos que es expiación, ¿cierto? Dice, expiación será hecha por ustedes, ¿para qué? Para purificarlos. Ustedes serán limpios delante de Yahweh de todos sus pecados. Es un Shabbat de descanso completo para ustedes. Y si se negaran, o sea, si ayunaran a sí mismos, se negaran a sí mismos, esta es una regulación que
permanente. El Codén, o sea, el sacerdote ungido y dedicado de vestiduras de lino, o sea, vestiduras blancas. Y quiero contarles que aún en este tiempo lo hacen. O sea, ese día se colocan ropas blancas. Pero ¿sabe qué pasa? Que yo puedo colocarme una ropa blanca, pero mi corazón no está blanco. ¿De qué nos sirve, no? ¿Cierto? Entonces es muy bueno que contraste las dos cosas. Blanco por fuera y mi alma también esté blanca como la nieve, ¿cierto? Pero a veces, muchas veces aparentamos muchas cosas. Nos colocamos el mejor atuendo, pero mi alma está perdida. Entonces las vestiduras kadoshim, dice aquí la palabra. Estamos hablando del pueblo de Israel en ese tiempo. Y hará expiación por el lugar kadoshim. Seguimos leyendo. Hará expiación por el tabernáculo del testimonio en el altar, y hará expiación por los kadoshim y por toda la congregación de los hijos de Israel. Esta es una regulación permanente para ustedes y para hacer expiación una vez al año por los hijos de Israel. A causa de sus pecados, Moshe hizo Moshe hizo lo que Yahweh ordenó, ¿cierto? Quiero leerles, quedamos en el versículo en el 34. Quiero que vayamos por un momento, devolvámonos un momento en el versículo 11. Quiero mostrarles lo que yo les decía. Le damos ahí un poquitico hacia adelante. Y hará traer a Aarón el becerro que era para la expiación suya. Y hará reconciliación por sí y por su casa. Y degollarán en expiación el becerro que es suyo. Y después tomará un incienso lleno de brasas de fuego del altar delante de Yahweh y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Yahweh, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con un dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Y después degollará el macho cabrío de la expiación por el pecado ¿de qué? Del pueblo. Y llevará la sangre detrás del velo y dentro, y hará que la sangre como la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio delante de la propiciatorio, y así purificará el santuario a causa de las impurezas del hijo de Israel, sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual recibirá entre ellos en medio de sus impurezas. Listo. Entonces, aquí nos confirma lo que el sacerdote estaba haciendo en este tiempo. ¿Qué estaba haciendo en este tiempo? Que mataban los chivos de expiación y le transmitían todo el pecado al chivo, y asimismo santificaba ¿qué? El tabernáculo. Hoy en día el Padre es tan bueno que si hacíamos eso, estaríamos, como hablábamos hace 8 días, de hecho ya no había chivos de tanto pecado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la maldad se ha incrementado. Vayamos ahora a Joel. Busquemos Joel capítulo 2, versículo del 12 al 18. Entonces, por eso es que debemos afligirnos y arrepentirnos y convertirnos verdaderamente para así poder ser salvos del juicio. O sea, ese día, querido hermano, ese día el Padre te puede traer libertad en tu vida y con tu corazón, en lo que tanto has batallado hasta el día de hoy. Mira lo que dice Joel, capítulo 2, del 12 al 18. A pesar de eso, aún ahora, dice Yahweh, vuelve a mí con todo tu corazón, con ayuno, gemido y lamentos.
desgárrate del corazón, no tus vestiduras, y vuelve a Yahweh tu Elohim, tardo para la ira y rico en misericordia, y se arrepiente de todos los males. ¿Quién sabe? Él puede volverse, cambiar el pensamiento y dejar la bendición detrás de él, ofrendas de grano y liberaciones para presentarle a Yahweh tu Elohim. Suene el shofar en Gisyon, reclamen ayuno, Kadosh, y llamen para asamblea solemne. Reúne al pueblo y dedica como Kadosh, como santo, la congregación. Reúnan a los ancianos, recojan a los niños, hasta los infantes que maman los pechos. Que el novio salga de su habitación y la novia de la cámara matrimonial. Que los kadoshim, o sea, los santos kadoshim que sirven a Yahweh, se paren llorando entre el vestíbulo y el altar. Que ellos digan, perdona a tu pueblo, Yahweh. No expongas tu herencia a burla, ni las hagas objeto de opio entre los goyim, o sea, entre los gentiles. Porque dirán a los pueblos, ¿dónde está Elohim? Entonces Yahweh se pondrá celoso por su tierra y tendrá misericordia de su pueblo. O sea que el Padre nos está llamando en este tiempo a todos, desde el más pequeño hasta el más anciano. Dice que hasta los que maman, a los que se están casando, a los que están sirviendo, a todos, en una congregación santa y kadoshim. ¿Para qué? Para que todos estemos a cuentas. Porque muchos dirán, pero ¿a dónde está el Elohim justo? Ha sido un tiempo de llamar la voz de arrepentimiento por muchos lugares y por muchos confines de la tierra. Y que donde no ha llegado, llegará. Porque el Padre lo que quiere es que haga un arrepentimiento, ¿qué? Verdadero. Decía, con un corazón, o sea, dice, volver a mí con un corazón, con ayuno y gemidos de lamento, o sea, desgarrando mi corazón en humildad. Dice, yo desgarro mi corazón, colocando mi corazón en sinceridad delante del Padre. Así, había un incienso de oro, como está escrito, o sea, saber que ese día, si tú lo haces de corazón, vas a recibir algo especial. Ellos tenían que prepararse durante un año. Y a veces mataban los chivos, hacían holocausto, pero no tenían un cambio. Seguían rebeldes, orgullosos, obstinados. Ahora, nosotros hacemos Yom Kippur y seguimos rebeldes, obstinados, orgullosos, con odio, con rencilla, pensándole hacer mal al hermano, hacerlo caer. Cuando el Padre nos llama y nos dice, trae un corazón sincero para que seas diferente, para que me sirvas realmente. Ahí mismo, volvamos otra vez a Levítico 16:12. Y en el versículo 12 dice, tomará el incienso lleno de carbones ardientes del altar delante de Yahweh, y con sus manos llenas el incienso molido fragante, y lo traerás dentro de la cortina. Ese incienso estaba en el arca. ¿Qué pasa? Que cuando hacían la preparación y santificaban en ese entonces el pueblo, venía el incienso, el altar del incienso, que se caracteriza como el que daba ese incienso de aromas agradables y subía. Cuando tú ya has santificado tu vida y has colocado todo y le muestras al Padre lo que tú eres, el Padre va a recibir tu oración y va a subir como olor fragante al Padre. Si tú no lo haces, esa oración no pasa del techo. ¿Qué se necesita? Honestidad. ¿Qué se necesita? Determinación. ¿Qué se necesita? Lealtad y compromiso
desde ese momento con el Eterno. No te estás comprometiendo con el hombre, sino con un Dios altísimo. Y asimismo, como pasaba ese día, que presentaban carbones ardientes en el altar de Yahweh y daban ese olor fragante en el altar de incienso y eran agradables los olores. Era algo, cuando su merced ve algo que dice, huele delicioso. Era como que subía ese olor grato. Asimismo son tus oraciones, si tus oraciones son sinceras, como olor fragante ese día. Ese es el incensario que estaba en el arca, en ese momento. Hebreos 9:4. ¿Qué tenía el altar de oro para quemar el incienso y el arca para el pacto complementario de cubierta en oro? En el arca había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas de piedra del pacto. Espiritualmente el incienso representa la oración de los santos, es decir, la oración de los justos. Por eso, en esta fiesta, nuestra oración debe llegar como olor fragante a Yahweh. Apocalipsis 5:8. Cuando cogió el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos cayeron postrados delante del Cordero, o sea, delante de Yeshua. Cada uno tenía una arpa de oro y copas de oro llenos de pedazos de incienso, que son las oraciones de los santos de Israel, de Yahweh. Si queremos que nuestras oraciones lleguen como olor fragante ante Yahweh, guardemos Torah y obedezcamos. El Padre nos ha dado instrucción y nos ha dado palabra en esta casa. Nos ha dado instrucción donde debemos obedecer. Ahora, ¿tú estás dispuesto a hacerlo? ¿A pagar el precio? ¿A mantenerte? ¿A que cada día el Padre vea tu obediencia en sus tiernas palabras? Esto no es de emociones ni de sentimientos. Esto no es de limpiar la conciencia ese día, como en muchos lugares. Dice, me desahogué. Quería desahogarme ya. No, porque ¿qué pasa cuando limpiamos nuestra conciencia? Pues vuelvo a lo mismo. Pero cuando hay una determinación, es una vez y para siempre. Si por mucho tiempo sufriste el yugo en la área sexual, mucho tiempo estuviste ligado a esa área, no podías, ese día el Padre trajo tu libertad para siempre, una vez y para siempre. Tú eres templo del Ruach HaKodesh y jamás volverás a pecar. Santuario santificado, perdonado a cuentas y desde día consagración de mantenerse durante toda la vida. Y que cuando vuelva otra vez Yom Kippur, va a decir, Padre, me he mantenido durante un año en lo que tú me libertaste. ¿No es una bendición? Claro que es una bendición. Mira lo que dice Proverbios 28:9. Si una persona vuelve su oído para no escuchar la Torá, hasta sus oraciones es abominación. O sea, si una persona vuelve su oído para no escuchar Torá, ¿a dónde vuelve? A sus abominaciones. Eso es como cuando llega una persona, ya conoce palabra, ya tiene mandamientos, ha sido una persona que ha sido santificada, ha nacido de nuevo y vuelve atrás. Ya tiene entendimiento, ya tiene que hacer lo bueno delante del Padre. O sea que nosotros aseguramos esto. No, eso es de permanecer, no es porque ir a la fiesta, no, es de permanecer hasta el final. Como dice nuestro querido pastor, no es cómo inicia, sino cómo va a terminar. Hebreos 3:1 dice, por lo tanto, hermanos, que han sido apartados por Yahweh, los que comparten el llamado del cielo, piensen cuidadosamente acerca de Yeshua, a quien reconocemos públicamente como el emisario de Yahweh, nuestro Cohen Gadol, o sea, sumo sacerdote.
Antes el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar Kadosh, mas ahora Yeshua podemos entrar ya que el velo fue quitado. Mateo 27, 50, 51. Pero Yeshua, gritando fuertemente otra vez, entregó su rúa, y este momento el velo del templo fue rasgado en dos, de arriba a abajo, y hubo un gran terremoto y las rocas se partieron. Antes de Yom Kippur, si el sumo Cohen, o sea, nuestro sumo sacerdote, no estaba en santidad, era exterminado por Yahweh. Mas ahora quien conoce la palabra de Yahweh y no obedece y la pisotea, está pisoteando la sangre de Yeshua. Sabemos que después que cuando presentaba el pueblo de Israel los becerros, los chivos de expiación, era un puente para traer la purificación, ¿cierto? En ese tiempo de nuestros antepasados. Cuando Yeshua vino, por misericordia lo envió nuestro amado Yahweh, Él vino a hacer expiación por la vida de cada uno de nosotros. Y vino una vez y para siempre. O sea que Él es el puente de santificación. Si tú ya has muerto de algún pecado y el Padre te lo mostró y moriste y volviste, estás pisoteando la sangre de nuestro Mesías. Porque ya tienes conocimiento, porque el Padre te mostró a lo que tenías que morir: odio, resentimiento, envidia, egoísmo, brujería, todo lo que es en la área sexual. Si algo el Padre te mostró y estás pisoteando la sangre del Mesías, estás volviendo atrás. O sea, es un privilegio. ¿Por qué? Porque el Padre a ti te va a mostrar lo que debes cambiar. El Padre te va a hablar específicamente lo que debes dejar. Dice, no, pues yo ya no tengo nada, pero tienes orgullo. Es que yo no tengo algo. El Padre te va a mostrar ese día. Por eso, en ese tiempo dice, Padre, prepara mi corazón. Porque si yo quiero agradarle, entre el Padre me dé el privilegio de servirle, el privilegio de estar con Él, más humilde debo ser. Vayamos buscando Hebreos 10, del versículo 26 al 31. Entonces, aquí en este hermoso capítulo nos va a mostrar que Él vino, que todo lo que hacían aquellos durante un solo año, el Padre lo hizo una vez y para siempre. Y hoy, en esa fiesta que vamos a hacer un recordatorio de lo que el Padre hizo en la vida de cada uno de nosotros. A algunos va a traer libertad, a otros le va a recordar lo que el Padre hizo, de dónde lo sacó, y a otros le va a dar y le va a decir, tienes que morir a estas pequeñas horas para que más me sirva y le dé más de su presencia. Y mira lo que dice Hebreos 10, 26, 31. Porque si deliberadamente continuamos pecando después de haber recibido conocimiento de la verdad, o sea, ¿eso es para personas nuevas esta hermosa fiesta? No, esta fiesta es para personas que ya son antiguas. Esta fiesta es para personas que ya tienen entendimiento. Porque si llega una persona nuevita, hasta ahorita se está restaurando, hasta ahorita está conociendo, hasta ahorita el Padre la está santificando, hasta ahorita la va a llegar a hacer la tevilá, ¿cierto? Dejar esa antigua forma de ser y va a llegar a ser una nueva criatura en el Eterno. Pero cuando tú ya llevas años y ya has celebrado fiestas y vuelves a celebrar Yom Kippur, el Padre te está diciendo, hey, ponte a cuentas, porque si tú estás caminando y conoces la verdad, tienes que santificarte cada día más. Pero si aquellas personas que están hoy en este lugar y aquellos que nos están escuchando y el Padre te está llevando a una restauración, es hermoso porque es la primera vez. Pero mire que hoy el Padre aún les está mostrando para futuro que uno no se puede burlar del Eterno. Tristemente en muchos lugares se colocan las vestiduras, se colocan un talit, se colocan y se visten, pero su corazón está lejos del Eterno. El Padre les puede mostrar lo que deben hacer, lo que deben morir, y dicen, no lo haremos. Orgullosos. Aún para los nuevos
les está dando de que todo el tiempo y el proceso y el desierto, el tiempo se lo da a uno. Porque si tú estás caminando bajo la Torá, así mismo también será el crecimiento y será rápido. Y te santificará rápido. Y el punto acá es de permanecer, de ser obediente, de escuchar, Shema, y de avanzar. Entonces dice la palabra, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una aterrorizadamente expectación ¿de qué? De juicio. O sea, esto es delicado para todos aquellos que conocen. Que nosotros no nos podemos burlar del Eterno. ¿Por qué? Porque el Padre se nos ha venido revelando durante mucho tiempo. O sea, que esta fiesta es para antiguos. Unos están empezando el proceso, bendito sea el Eterno, pero en algún momento van a estar celebrando Yom Kippur. Pero a medida de que pase el año, vea, juiciositos, obedeciendo, Shema, guiados por el Rúa. ¿Qué va a pasar? De fuego rabioso que consume a los enemigos. El que no hace caso a la Torá de Moshe. Este fuego no es el mismo fuego que estamos hablando de santificación. Son dos fuegos totalmente diferentes. El fuego que hablábamos al principio cuando era el altar de ofrenda, ¿cierto? Encendido, hablaba un fuego de santificación para nuestra vida. Pero este fuego es un fuego consumidor, que si tú no te arrepientes, que si tú no te pones a cuentas del Eterno en Yom Kippur, lo que va a hacer el fuego, ¿te va a qué? A consumir. Entonces, el Padre nos está hablando hoy en este tiempo. Por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere sin compasión. Piensan en todo lo peor que será el castigo merecido por alguien que ha pisoteado el Hijo de ¿quién? De Yahweh, que haya tratado como algún común de la sangre de pacto que le hizo Kadosh, y que ha insultado al Ruach HaKodesh, o sea, al Espíritu Santo, dador de la misericordia de Yahweh, porque al único que nosotros conocemos es el que dijo, la venganza es mi responsabilidad y yo daré el pago. Y después dijo, Yahweh juzga a su propio pueblo de Israel. Es la cosa aterradora y es cosa aterradora caer en manos de Elohim vivo. O sea que el Padre nos está llevando a concientizarnos en este tiempo de decir, Padre, ya no quiero burlarme más de ti. Ya no quiero estar y sentarme en silla de escarnecedores. O sea, sentarme en el pecado y como, ¿aquí qué? Aquí no ha pasado nada. Sino que el Padre quiere es que nos santifiquemos de corazón. El Padre quiere que haya una revelación permanente y constante, que todos los días y los 365 días estemos apartados para Él y solamente para Él. ¿Quieren paz? ¿Quieren bendiciones? ¿Quieren prosperidad espiritual? ¡Hey! Apártate, Kadosh. ¿Para quién? Para el Eterno. Porque todo en la vida tiene un precio. Todo en la vida no es fácil. Todo tiene que ser un proceso, una dedicación. Y si nosotros no pagamos el precio, si nosotros no somos constantes de andar en santidad y en obediencia y cumplir mandamientos y fiestas, estás perdiendo el tiempo porque no estás siendo una persona sincera. Que te cargue. Entonces, hoy el Padre dice, si tú continúas en pecado, va a venir juicio para tu vida. Si no te pones a cuentas con el Padre, va a venir juicio en tu vida. Entonces, es tiempo de retornar, no se les olvide expiación, es el tiempo de retornar y hacer una conciliación con Yahweh si lo tienes que hacer. Y si no, sé humilde. No quiere decir que entonces, no, pues yo estoy bien delante del Padre. No, Padre, aún me estoy santificando cada día más. Ceci, hay una palabra donde dice, aquellos que dicen que son santos, purifíquense aún más. Así parafraseando. Los que son santos, purifíquense más. ¿Sean qué? Humildes. No olviden que el corazón es engañoso, ¿no?
Entonces, si yo sé que yo estoy andando en rectitud, perfecto. Qué bueno. Me alegra mucho, ¿sabes? Pero santifíquese más, aún más. Si estás andando en santidad, santifíquese aún más y sea humilde. Porque uno no se la sabe. Porque muchas veces el corazón, no, yo ya sé todo. Para la gloria del Eterno, no. Humildad. Tú te puedes saber la palabra de Génesis, Apocalipsis. Pero algo que nunca puede fallar en un siervo es la humildad. La humildad. Tú puedes saber mucho palabra y entendimiento, pero Yeshua, que era humilde. Él vino antes a servir. Pero hoy en día, muchos siervos que dicen ser siervos, el orgullo y el ego caen en pecado. Entonces, aquellos que el Padre ha venido identificando en este tiempo de lo que tienen que morir y tienen que menguar en ese día, háganlo, acciónenlo, pidan perdón, aún si tienen algo contra un hermano, que ya voy para allá, aún búsquelo, reconcíliese, pero lo más bonito es uno estar en shalom, estar en paz en todas las áreas. Y eso es una condición muy bonita, si la han vivido por algún momento, estar en paz, en quietud, donde, qué bonito, estoy tranquilo, en shalom. Pero cuando uno tiene algo o tiene algún problema, uno como anda como cuando uno como lo que la ve como que, ¿cierto? Si haya pasado algo, o tú sabes que tú hiciste algo contra el hermano, hablaste algo, dijiste algo, moviste algo aún contra tu hermano, es mejor dejar las cosas a cuentas, ¿cierto? De pronto hiciste algo, tienes odio, tienes resentimiento, alguna división, algún choque, alguna pelea contra un hermano. Hablemos desde nuestra misma casa, en nuestro mismo hogar. Que muchas veces estamos peleados aún con nuestra misma esposa o contra nuestro mismo esposo. O sea, no dejar nada suelto, sino que todo esté al día. Es lo que el Padre anhela. Entonces, acá el Padre en Hebreos nos dice, muy cuidado, porque aquellos que ya tienen conocimiento y tienen entendimiento de lo que están haciendo, mayor juicio. Es una responsabilidad cada día más cuando entendemos la palabra del Padre, ¿cierto? Antes Aarón se lavaba con agua. Ahora, por medio de la sangre de nuestro amado Yeshua, nos limpia y debemos entender que eso nos lleva a más consecuencias. Primera de Pedro, vamos a ir a Primera de Pedro y vamos a ir a versículo 18 y 19. Y los leo. Deben estar conscientes que el rescate del pecado para librarnos de su despreciable manera de vivir que sus padres le pasaron a ustedes no era como algo perecedero, como la plata o el oro. Por el contrario, fue la costosa muerte del sangriento sacrificio del Mashiach por un cordero sin defecto o mancha. Esta fiesta es para dejar que Yeshua nos rescate y nos dé salvación. Por eso es necesario un verdadero arrepentimiento con emuná. Y emuná es creer, confiar y obedecer, o sea, accionar. Se tiene que ser visible, no fingida. Así que seguimos viendo que sus fiestas siguen vigentes. Este día recordaremos que Yeshua es nuestro Salvador. Hebreos 10. Vayamos otra vez a Hebreos 10. Pero ahora lo voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 26. Y dice, porque siendo que la Torá tiene solo una sombra de bienes venideros y no de la imagen misma de estas realidades. Nunca puede, por medio de los mismos sacrificios que se ofrece continuamente de año en año, perfeccionando a los que se acercan. De otra manera, habría dejado ya de obedecer,
por lo que ofrecen este culto una vez purificados. Ya no tendrían más conciencia de pecados. Sin embargo, cada año se hace memorial del pecado de estos sacrificios, porque la sangre de los toros y de los cabríos no pueden quitar, ¿qué? Los pecados. Por lo tanto, al entrar en el mundo del Mashiach, dice, sacrificio y ofrenda no consiste, pero me preparaste un cuerpo. Ofrendas quemadas y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí estoy para hacer tu voluntad, oh Elohim, como en el rollo del libro está escrito en mí. Primero dice, sacrificios y ofrendas quemadas, y ofrendas por el pecado, no quisiste ni te agradaron, cosas que se ofrecían según la Torá. Y luego añade, aquí estoy para hacer tu voluntad. ¿Quién está hablando ahí? Él quita lo primero para hacer lo segundo. O sea que aquí está hablando, quita los sacrificios y llega Yeshua. Y quita los sacrificios y llega Yeshua para una vez y para siempre. O sea que quiere decir que tú no puedes estar pidiendo perdón cada año por lo mismo. Tienes que colocarle final a ese pecado. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? Las iniquidades eran las mismas. Las rebeldías, testarudos, orgullosos, eran los mismos pecados que el chivo lo mandaban al desierto. Pero con nuestro Mashiach vino y quitó el primero y colocó el segundo. Quiere decir, el primero eran los machos cabríos, ¿cierto? Y llegó Yeshua y reemplazó eso. Una vez y para siempre. Si tú tienes entendimiento y en Yom Kippur el Padre te muestra lo que tienes que renunciar, es una vez y para siempre. No más. Seguimos leyendo, ya voy finalizando. Dice el Padre, y en el versículo 9, y luego añade, aquí estoy para hacer tu voluntad. Está hablando Mashiach, Él quita lo primero para establecer lo segundo. Es por eso la voluntad que damos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua HaMashiach, hace una vez y para siempre. Todo el sacerdote se presenta día tras día para servir en el culto y ofrece muchas veces los mismos ¿qué? Sacrificios, y que nunca pueden quitar ¿qué? Los pecados. ¿Por qué? Porque no hay una determinación. Porque no ha nacido de nuevo. Eso pasa. Ahora tristemente pasa hoy en día eso. Cada 8 días le están ministrando, ¿por qué? Por lo mismo. En muchos lugares, nunca se me va a olvidar cuando me dijo, no es como usted caiga, porque usted lo puede ministrar y usted puede caer ministrado. Es como usted se va a parar. Porque tú puedes caer arrodillado de la presencia ese día que el Padre ministre tu vida. Pero es como tú te vas a levantar de ahí para adelante. Porque muchas veces ministrándole por lo mismo y lo mismo y lo mismo, o sea que la libertad, ¿qué? ¿Es determinación? Es determinación y así mismo el Padre. El Padre te puede ministrar y te puede traer libertad ese día en Yom Kippur. Y lo puede hacer. Pero si tú no hay una determinación, es como por decir, no me interesa. Es como decir, le da la espalda. Pero después de ofrecer un solo sacrificio por el pecado, o sea, por los pecados, se sentó para siempre en la diestra de nuestro Elohim. Estamos hablando de nuestro amado Yeshua. Esperando allí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Porque una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre y los ha santificado. Y también el Espíritu de Santidad nos da testimonio, porque después de haberlo dicho. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice Yahweh. Pondré mis leyes ¿en qué? En su corazón, y sus mentes las escribiré. O sea que aquí está en nuestro corazón la palabra y la Torah. Palabra y Torah, pensamientos, palabra y Torah en nuestro corazón. Si la palabra está sembrada en nuestra vida, ¿nosotros vamos a pecar? Nosotros no vamos a pecar. Porque aún de eso el Padre nos ha regalado el Ruach HaKodesh, o sea, el Espíritu Santo, que nos recuerda y nos enseña lo que el Padre quiere que no hagamos. Entonces, ahí está el puente.
el puente, nuestro amado Yeshua que nos santifica, que nos perdona, y el Ruach HaKodesh que nos enseña y nos transforma y nos trae a memoria lo que no debemos hacer, para que algún día nos presentemos delante de nuestro Yahweh Elohim y seamos justificados y seamos justos por toda la eternidad. Mediante, dice y añade, nunca más acordaré de los pecados e iniquidades de ellos, pues donde hay perdón de pecados, no hay más ofrenda por pecado. O sea, que tú ya lo entregaste todo. O sea, todo se rompe, toda carta de decretos, todo ha sido ¿qué? Abolido, si tú te determinas. Pero si tú sales de Yom Kippur, sigues haciendo tu vida común diferente, como hablábamos en Hebreos ahorita, Hebreos 26:31, Hebreos 10, 26, 31, puede caer ¿qué? Juicio. Pero aquí el Padre nos está enseñando que Él no se acuerda. O sea que rompió toda carta de decreto sobre tu vida. O sea, nos santifica. Dice en el 22, acérquense con un corazón sincero, con la plena certidumbre de la fe, purificados los corazones de la maldad, conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Retengamos firmemente la esperanza que profesamos, sin vigilación, porque el fiel es aquel que hizo las promesas. Consideremos mutuamente para estimular el amor y las buenas obras, y no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Más bien, exhortémonos, y con mayor razón cuando vean que se acerca el día. Porque si continuamos en pecados voluntariamente, y después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio. ¿Por qué? Por el pecado. Porque por medio de él fuimos limpiados. Isaías 64:6. Todos nosotros fuimos inmundos. Todas nuestras injusticias como trapos de menstruación, nos marchitamos todos nosotros como hojas, y así el viento nos llevó lejos. ¿Qué pasa? Que en ese momento muchas veces estuvimos en esa condición. Y hace aquí una analogía, una comparación fuerte, ¿sí? Como un trapos de inmundicia, dicen en otros, trapos de como menstruación, o sea, algo podrido, ¿cierto? Nos hace una comparación de cómo era nuestra condición. Pero en lo que leíamos hace un momento, en Hebreos 10, el Padre nos dice, si tú tienes un corazón de arrepentimiento, tu vida puede cambiar. Estando en esa condición, donde ya no valíamos nada y nadie daba por la vida por nosotros. El Padre nos restaura. Primera de Juan, capítulo 1, del 5 a 10. Y mira lo que viene para tu vida. Este es el mensaje que hemos oído de parte de Él y les anunciamos, que Yahweh es la luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos la comunión con Él y andamos en tinieblas, mentirosos, y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con los otros. Y la sangre la sangre de su Hijo, Yeshua, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado y lo hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Este día debemos estar a cuentas con Yahweh, aún con el que nosotros vemos. Si nosotros no estamos a cuentas con el que nosotros vemos, ¿cierto? Si nosotros no estamos bien con nuestro hermano que nosotros vemos, ¿cómo vamos a estar a cuentas con el que no vemos? Va a ser difícil, ¿cierto? Si nosotros tenemos rencilla, no nos soportamos como hermanos, hablamos mal de nuestro hermano. Tenemos una lengua malvada. Y ahora, o no con nuestro hermano,
pecamos con nuestro hermano, porque hay muchos lugares que caen en adulterio, en fornicación, y pecamos con él. Mentirosos somos. Y porque eso se ve en muchas congregaciones. Pero hablando, si hemos hecho algo con nuestro hermano, en alguna situación, ya sea odio, resentimiento, pecados ocultos y demás, que solo el Padre lo sabe, o que se lo revelará aún al siervo en ese día, en Yom Kippur, que así ha pasado. Mira lo que dice Mateo 5, 23 y 24. De modo que si llevas una ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y ve y reconcíliate primero con tu hermano, y después vuelve y presenta la ofrenda. O sea, hasta aún en todas las áreas tenemos que estar a cuenta. Es como yo siempre digo, es mejor cerrar todas las puertas. Mejor andar en rectitud. Si sabes que eres débil en esa área, no hay papaya. Si sabes que de pronto tú eres débil en la lengua y siempre le añade un poquito más de lo que escuchas, cierra esa lengua. Cierra, a ver, tienes dos cerraduras en tu boca, ¿sabías? Para que no hable la lengua. Primero son los dientes y los labios. Y si usted tiene cerradas esas dos cerraduras, no va a hablar absolutamente nada. Es un ejemplo. Ahora, si tú has hecho daño con la lengua a otros, colócate a cuentas. Es mejor. Es mejor uno sonrojarse una vez y no vivir achantado toda la vida, ¿cierto? Y no mirarlos a los ojos. Y qué bueno es uno verse a los ojos y no tener nada contra su hermano. O sea, si yo no le hago nada a mi hermano, yo estoy a cuentas con mi hermano Quevedo, pero si yo tengo rencillas, imagínense con el Eterno que uno no ve. Va a ser fácil caer, porque como él no lo veo, no creo, no me duele pecar. Entonces, es donde reconozco primero mi condición, mi condición. Soy humilde ante Yahweh con todo mi corazón y hay un anhelo de cambio y restauración para mi alma. Si no hay un anhelo, si no hay una disposición y si no hay una humildad, es mejor que no vaya a Yom Kippur. Es mejor que quede en la casa. Porque ese día es donde vamos a recibir santificación de parte de Yahweh. Por eso es un día especial. Un día apartado y santo para el Eterno. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguien está en Yeshua, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, he aquí son todas nuevas. Esto te lo recuerdo porque ya tú eres una persona antigua, y si tú eres una persona nueva, a ti no te debe costar nada de Yom Kippur. Tu tierra está preparada y lista para recibir dirección y para recibir restauración y para recibir cambios de lo que hay que cambiar como una persona madura y en el espíritu. Y Romanos 6:23, porque la pagada del pecado que es muerte, pero la divinidad de Yahweh es vida eternamente en Yeshua HaMashiach. O sea que en Levítico 16 nos habla todo lo que es la expiación, donde nos habla de los chivos, de lo que hacía el pueblo de Israel. Pero por misericordia el Padre vino y abolió eso de lo que es primero y el segundo, que fue nuestro amado Yeshua, por misericordia en este tiempo. ¿Qué quiere el Padre en la vida en Yom Kippur? Primero que seamos humildes. Si tú no vas con un corazón humilde, déjame decirte que no va a pasar nada. Porque el corazón que no es humilde va a decir que yo estoy bien. O sea que ese día nuestro corazón va a estar ¿qué? Altivo y orgulloso. Pero si yo voy con un corazón humilde y genuino en recibir la instrucción, porque a ningún ser humano le gusta que le digan ¿qué? La verdad en lo que uno debe ¿qué? Cambiar. Porque se le entran hasta las entrañas, allá hasta lo más profundo que hay, que solamente sabes tú y Yahweh, nadie más. Hay cosas y tantos secretos que nadie lo sabe, que solamente tú lo sabes y el Padre.
que cuál es tu debilidad. Pero ha llegado el tiempo donde el Padre te da la libertad de que tú te rindas con humildad y le digas, Padre, con tu misma boca, decir, Padre, esta es mi debilidad y quiero que la fortalezcas. ¿Por qué uno hace eso? Por amor a Yahweh. Yo creo que es porque uno va a estar eternamente por toda la eternidad. Y si a ti te cuesta estar unas horas apartados con Yahweh aquí en la tierra, ¿cómo vas a hacer que vamos a estar por toda la eternidad con el Eterno? Porque muchas veces llega uno con Carla, ay, claro, tengo hambre, ¿qué horas son? Las 8, no, eso está largo. Ahí tú estás teniendo dominio propio nomás en tu cuerpo, humanamente. Si tú sabes dominar la carne, todo será mucho más fácil. ¿Cierto? Entonces, hoy el Padre quiere que preparemos nuestro corazón para las fiestas de otoño, que son hermosas. Porque puede venir nuestro amado Mashiach por su pueblo. Y el Padre lo que más anhela es que nosotros estemos ¿qué? Preparados, como esa novia apartada y lista que venga por su pueblo. Entonces, por eso hoy le vamos a dar gracias al Eterno, para que el Padre sea dando cada día el amor, cada día por su palabra, y que cada día seamos menguando, como lo dice ahí, menguando cada día más para poder agradar al Eterno. Para todos que nos están siguiendo por medio del canal. Muchas bendiciones.